Buen día, chicos, ¿cómo me copian? Buenos días. ¿Quién me confirma el audio, cómo se escucha? Hola, hola, ¿me pueden escuchar, jóvenes? Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo está el audio? ¿Se escucha perfectamente, chicos? Buenos días, doctor. Sí, se escucha bien. Gracias, Nicole, muchas gracias. Bien, daremos paso por unos segundos a los compañeros que vienen ingresando a la clase. Y como es regla, hoy vamos en la primera sesión, vamos a revisar el examen junto con ustedes para que puedan ya tener idea de cuáles han sido las respuestas correctas o los olvidos que han podido sufrir al momento del examen. ¿Cómo estaba el examen? Sencillísimo. La verdad, doctor, yo lo he visto un poco complicado porque yo más estaba esperando las preguntas, tanto los sumarios, los ordinarios, los procesos, o sea, cosa que lo que más me encanta, ¿no? O sea, lo que más estuvimos, digamos, replicando, pero ha habido partes donde no he llegado a entender. La primera pregunta, doctor, donde no me acuerdo mucho en ese momento en el trabajo, pero donde decía la extinción o era Claro. algo de traspaso de obligaciones, era algo de traspaso de obligaciones, donde esa partecita yo no me acuerdo haber, digamos, llegado a tocar o tal vez se me haya pasado. Bueno, en realidad los últimos temas, como bien saben ustedes, lógicamente son partes del examen final, ¿no? Entonces, el tema de me estás hablando seguramente de la transmisión de bienes, fue el tema de la cesión de créditos que tocamos, haciendo una comparación con la cesión de bienes. La transmisión de obligaciones. Exactamente. Fue el tema que tocamos y haciendo una comparación, ¿se acuerdan? Entre la cesión de bienes, que no es lo mismo, les había dicho, que la cesión de créditos, ¿cierto? Ceder el bien es como una forma de cumplir la obligación distinta a la prestación debida, cumpliendo ciertos requisitos. En cambio, la cesión de créditos, ceder créditos, constituye una manera de traspasar, transmitir una obligación, ¿cierto? Entonces, pero los temas finales que hemos abordado, como las ejecuciones forzadas de obligaciones incumplidas, y donde hemos visto los procesos de ejecución, quizá no a detalle porque no es la materia en la que tienen que tocar a detalle, pero creo que lo hemos hecho de manera muy estructurada y claro, son parte del examen final. Prácticamente estamos si mal no estoy ubicado, a unas 3, 4 clases de terminar el avance de materia, porque el 29 de noviembre empiezan los exámenes finales. Y el 29 de noviembre viene a ser día lunes, lo que quiere decir que seguramente nuestras últimas clases van a ser el 26 y el 27 de noviembre. Tendríamos entonces, hoy es 6, tendríamos las clases del 12 y del 13. Todavía tenemos del 19 y del 20, a no ser que por instrucción superior dispongan que solamente hasta el viernes 26 sea el avance de materia, porque los finales empiezan el 29, ¿no? Pero no hay problema. Vamos a ver, además, en primera instancia yo les tenía preparado un trabajo plástico para el segundo parcial, distinto al que les subí, porque consideré que el trabajo que les he enviado
resulta ser más de aplicación práctica en su vida profesional, ya que esta pandemia nos ha enseñado a que se pueden presentar ciertas situaciones especiales que en materia de obligaciones definitivamente no nos permitan en el papel de deudores cumplir con la obligación y en el papel de acreedores, a ver la forma de qué hago cuando se presente una imposibilidad sobrevenida del deudor de cumplir la obligación, pero no le puedo atribuir a esa imposibilidad. Pero yo como acreedor necesito que el deudor cumpla con esa obligación, ¿cierto? Entonces, siendo un tema real de la realidad y que no sabemos más adelante qué es lo que podría pasar, ya se está hablando de una cuarta ola, ¿no? Entonces, en el tema de obligaciones, ¿qué podríamos hacer? ¿Cierto? Pero bueno, lo vamos a revisar con calma. El día de ayer ha sido nuestro examen y creo que están todos conectados. Algunos faltan, muchos faltan, creo que se han dado libre la mañana. Bien. Defina, por favor, los que quieran contestar, levantan la mano. Defina qué entiende por remisión o condonación. ¿Qué es la remisión o condonación? Adelante, Nicole. Doctor, es cuando el acreedor decide perdonarle la obligación o la deuda al deudor. Listo. Así de sencillo podía contestarse. Condonar, dijimos, es perdonar. Lo ha manifestado Nicole, a mí de pronto se me ocurría, es el perdón de la deuda o de la obligación que hace el acreedor a favor del deudor. Porque eso es, o si se acordaban de mejor manera, podríamos establecer que es una forma de extinción de las obligaciones que consiste en el perdón que hace el acreedor a favor del deudor de la obligación, ¿cierto? Es una, llamémosle, tribuna libre para poder contestar. Bien, segunda pregunta. ¿Cuándo se presenta o se genera allá? Seguramente Marcelo se refería a esta pregunta. O genera la transmisión de las obligaciones. ¿Cuál sería la respuesta? Cuando existe ¿qué? Muerte del deudor, doctor, y los herederos quedan en proporciones con respecto a su herencia, con la deuda. Ya, podría ser. Podría ser. Miren, esa es una respuesta que yo tendría que considerar a momento de reservar o de revisar más bien, ¿cierto? Porque lógicamente cuando se presenta o genera, conforme avanzamos e hicimos la comparación con la cesión de bienes, se presenta cuando hay una cesión de créditos, ¿cierto? Porque se está traspasando o transmitiendo. Pero la respuesta que acaba de dar el compañero, también, y habíamos hablado del tema, me imagino que de ahí viene, habíamos hablado del tema cuando tocamos en el avance de materia este tópico, porque dijimos que cuando ustedes estén en contratos van a encontrar una figura que se llama la presunción contractual. Y la presunción contractual nos enseña a que cuando una persona contrata, lo hace para sí, pero también para sus herederos. Esto quiere decir que si el fallecido hubiera dejado obligaciones pendientes, quienes asumen el cumplimiento de esas obligaciones van a ser los herederos, ¿cierto? Van a ser sus herederos. Entonces, frente a ello, claro, se estuviera transmitiendo, porque dentro del derecho sucesorio se establece que cuando una persona fallece, se transmiten todos sus bienes de esta persona fallecida a favor de sus herederos, ¿cierto? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí?
Nadie. Tercera, y justo el tema de trabajo. Precisamente al elaborar el examen, cuando formulaba esta pregunta, lo hacía en virtud a que sí habíamos avanzado y habíamos hablado de manera detallada de esta posibilidad. El artículo 379 de nuestro Código Civil prevé que pueda generarse la imposibilidad sobrevenida del deudor para no cumplir una obligación, pero que ésta no se le podría atribuir, no se le podría atribuir al propio deudor. ¿Por qué? Porque ahí se manejan las causas de fuerza mayor o hechos fortuitos, ¿cierto? Y pensando precisamente en ello, es que había cambiado el tópico del trabajo. Además, para que les sea más sencillo, porque tendrían que investigar únicamente abocados al artículo 379 del Código Civil, que es lo que establece el Código, y en virtud a ello, proceder a hacer su trabajo, que no es ampuloso. Bien, ¿en qué consiste la imposibilidad sobrevenida no imputable al deudor? ¿Cuál sería la respuesta? Así sea en sus palabras. ¿En qué Doctor, consiste? Doctor, A ver, adelante. sería primero. una Adelante. extinción de la obligación cuando el deudor no se le imposibilita o no puede cumplir con la obligación, ya sea por un motivo de causa mayor o por un caso fortuito. Ya, muy bien. Adelante, Gabriel, que también estaba contestando. Gabriel, adelante. José Gabriel, adelante, estaba contestando. Bueno, se nos fue. ¿Alguien más? sí, Adelante. doctor, es un modo de extinción de la A ver, te estoy copiando con bastante dificultad, José Gabriel. pero no atribuirlo al deudor por ¿Ya? un caso fortuito o causa mayor, doctor. Bien, sí, en lo que te he podido copiar. ¿Alguien más? Evidentemente, ¿cierto? No es una contradicción, dijimos a momento de tocar este tema. La regla establece que es obligación ineludible, un compromiso ineludible que tiene el deudor de cumplir la obligación a favor del acreedor, en virtud de un principio moral, en virtud de un principio de honestidad, como le quieran llamar. Y es un derecho que tiene el acreedor de exigir y percibir el cumplimiento de esa obligación, ¿cierto? Eso está claro. Y cuando el deudor no cumple de manera responsable, llamemos así, con dicha obligación, le genera al acreedor pues precisamente el derecho de ejecución y posterior persecución del patrimonio del deudor. Ese es un efecto normal de las obligaciones, ¿cierto? Pero pueden acontecer, dijimos, situaciones o casos de fuerza mayor, casos fortuitos, como dicen Nicole y como dice José Gabriel, que puedan en su momento, pese a la buena voluntad del deudor, enfrentarse a la imposibilidad no prevista, ¿no?, de poder cumplir con la obligación. Y esa imposibilidad no prevista, pues no se le puede atribuir al deudor de ninguna manera. Y eso lo prevé el 379.
del Código Civil. Sin embargo, no es tan fácil decir, no pensé que esto me iba a pasar, yo tenía planificado pagar, no. Esta causal de imposibilidad sobrevenida, para no ser atribuible al deudor, lógicamente tiene que ser una causa de fuerza mayor, una causa totalmente imprevista, que de ninguna manera se hubiera pensado, de pronto por ninguna de las partes, que se iba a presentar. ¿Ya? Entonces, tiene que ser respaldada documentalmente, como se quiera, reforzar el elemento probatorio para poder un deudor valerse del artículo 379. Es decir, demostrarle al juez, yo tengo toda la predisposición, toda la voluntad de cumplir con la obligación. Pero, señor juez, lo que ha acontecido hace humanamente imposible que yo pueda cumplir con ese cometido. Humanamente imposible. Entonces, el juez, valorando todas estas circunstancias y todos los elementos que pueda proponer el deudor, pues seguramente va a fallar aplicando el artículo 379. Adelante, Lidia. Adelante, Lidia, te escuchamos. Buenos días. Hola, hola, Lidia, ¿nos copias? Levantó la mano, quizás se le fue. Bien, entonces eso es, Doctor, chicos. doctor, ¿me escucha? Adelante, ahora sí. Buen día, perdón. No sé qué pasa con el internet. Le decía, en esta parte yo me acordé que había como que 5 pasos que se debían de seguir para poder, digamos, demostrar que esta persona no puede realmente pagar, y una de las que más recuerdo es de que no debía de haber dolo, y en ese caso es que no debe ser una imposibilidad que se haya, digamos, porque no me da la gana pagar, digamos, ¿no ve? O sea, sino tiene que ser por algo de fuerza mayor. Pero ¿daba también poner esos 5 pasos o no? No, simplemente en sus palabras, ¿en qué consistía? Si ustedes resumían eso en pocas palabras y decían, consiste en la situación que pueda pasar el deudor de verse imposibilitado de cumplir, donde además no exista dolo, sirve, ¿sí? Sirve. Pero sí he puesto los 5 pasos. Excelente, excelente. Todos sabemos, chicos, que en las respuestas de desarrollo, yo debo revisar uno por uno el examen. Segundo, yo valoro lo que me han querido decir. A veces tenemos la idea, la respuesta en la cabeza, pero a veces nos hace difícil plasmarla, escribirla, ¿cierto? La escribimos, pero no estamos conformes, no es lo que quiero decir. Pero se nota cuando nosotros leemos, y a ustedes les pasa también, ha querido decirme esto. Sí, ¿cierto? Nos pasa a todos. Entonces no se preocupen. Pero si han puesto la respuesta completísima explicando, pues excelente, no hay ningún problema, ¿listo? Y de ahí, les decía, viene el que, les soy sincero, cambie el trabajo de práctico, porque sopesando con el que tenía que darles, asumo y digo no. Créanme que este tema de la imposibilidad a partir de esta cuarentena se ha visto mucho. Y Lidia acaba de mencionar un aspecto muy importante. Muchas personas, sobre texto de la viveza criolla, han intentado desconocer obligaciones o no cumplirlas utilizando el artículo 379. Y si el abogado ha ido más allá en el proceso para pedirle al juez, señor juez, requerimos que su autoridad ordene, por ejemplo, a la ASFI para que notifique a toda la red bancaria y que certifiquen fechas, meses, años, desde cuando ha podido vaciar cuentas, si vale el término vaciar, o ha estado regular y permanentemente
haciendo movimiento de cuentas hasta hace poco, digamos. ¿Esto para qué? Para un poco descubrir si existe o no existe dolo. Si ha generado el propio deudor su insolvencia sobre pretexto de la pandemia. Y créanme que se han dado varios casos. Y hay varias sentencias en las que los jueces han sacado improbada la postura de imposibilidad. Si ha sugerido el juez y ha exhortado que las partes puedan reprogramar la obligación, conceder nuevos plazos o en su caso acordar un plan de pagos. Entonces, muy importante este tema para que ustedes con seguridad, estoy seguro completamente de que van a ver en el ejercicio profesional, ¿cierto? Pero como decía Lidia, como lo decía Nicole, como lo decía José Gabriel, eso que llamamos causas de fuerza mayor, eso que llamamos hechos fortuitos, chicos, tienen que ser contundentemente demostrados. No es decir, no puedo, ¿no? No puedo. Sino que demostrar, y primicialmente, como decía, porque vimos esos pasos, ¿no? De que humanamente imposible y no debido a su propia autoinsolvencia generada, sino precisamente como resultado de ese caso de fuerza mayor, de ese hecho fortuito que ha imposibilitado e imposibilita que el deudor pueda cumplir pese a su mejor predisposición. Listo. Muchas gracias. ¿Qué es la compensación? ¿Quién nos responde? ¿Cómo han contestado? ¿Qué es la compensación? No me acuerdo, doctor, cómo he contestado, porque parece que Doctor, creo que pero a lo que más o menos me acuerdo es una forma también de hacer el pago de distinta manera, o sea, no efectiva, de otra forma, o sea, pagar con un bien inmueble, se podría decir. Ya, a ver, vamos a ver. Patricia levantó la mano. Adelante, Patricia. Doctor, bueno, yo a lo que he puesto que es la compensación es una extinción de las obligaciones, donde puede ser entre dos personas, tanto el acreedor como las deudoras. Muy bien. Hay algunos requisitos para que se genere la compensación, ¿te acuerdas? ¿Debe existir una obligación o deben existir dos obligaciones? Una de cada parte. Dos obligaciones, doctor. Muy bien, muy bien. Marianela, adelante. No, doctor, yo ahí me he equivocado porque me he confundido con donación, así que lo he hecho mal. Gracias por tu sinceridad. Bien, evidentemente, como decía Patricia, la compensación es una forma de extinción de las obligaciones. Es una forma de liquidar, concluir, terminar una obligación. Pero hay unos presupuestos necesarios. Y estos presupuestos tienen que ver con la existencia de dos obligaciones recíprocas. Es decir, el deudor tiene una obligación con el acreedor, pero resulta que el acreedor también había tenido una obligación con el deudor. Son obligaciones recíprocas, ¿cierto? Y la calidad de deudor-acreedor se nota en las dos partes. Entonces las partes toman la decisión de compensar. Bueno, tú me debes tanto, yo te debo tanto. Compensaremos las obligaciones y extinguimos las mismas, ¿cierto? A eso se refiere. Es una forma de extinción, es un modo de extinción de las obligaciones. ¿Ya? Bien. 5. Es el hecho de la reunión en una persona de las calidades de acreedor y deudor de la misma obligación. Se refiere a la confusión, la prescripción o la compensación.
Confusión, doctor. Ah. Jade, adelante. Después de Lidia, Jade, ¿qué quería decir? ¿Alguien más, chicos? Lidia manifiesta que es la confusión. Doctor, yo he puesto, no sé, si me acabo de la compensación. ¿Dónde estaría la palabra que nos dé la noción, la idea de cuál es la respuesta correcta? Vuelvo a leer. Doctor, lo que dice la misma obligación. Exactamente. Fíjense que hace un momento hemos analizado la compensación justamente con Patricia y dijimos que un presupuesto tiene que ver con que existan dos obligaciones. Son obligaciones recíprocas, compensamos. Ya, como tú me debes y yo te debo, bueno, que quede ahí. Ni tú me debes ni yo te debo. ¿Cierto o no cierto? En el ámbito popular es así. ¿Cierto? Extinguimos las obligaciones. Pero la palabra de la misma obligación ya nos dice, ¿no? Es el hecho de la reunión en una persona de las calidades de acreedor y deudor. De una misma obligación. Entonces, cuando se reúne, ¿no? Cuando se reúne en una misma persona ambas calidades, hablamos de la confusión, que tiene mucha similitud, les había dicho, en el ámbito comercial, cuando dos empresas se unen, se disuelven, pero sin liquidarse, se unen. Ejemplo, Banco Mercantil y el Banco de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué banco han formado ahora? Banco Mercantil Santa Cruz. ¿Cuál ha sido la figura en el ámbito comercial que se ha dado? ¿Han llevado el tema de sociedades ya, chicos, todavía? Sí, estamos en eso, doctor, con las sociedades. ¿Cierto? A esa figura se llama Pregunta. fusión de sociedades, ¿no? En materia comercial, a esa figura que les acabo de comentar se llama fusión de sociedades. Cuando dos sociedades comerciales se disuelven pero no se liquidan, se juntan, se unen en una sola, se llama fusión. Y en materia de obligaciones, el hecho de que se reúna en una sola persona la calidad de deudor y acreedor de una misma obligación se llama confusión. Pregunta número 6. Desde ya les estoy diciendo de qué se trata en la teoría fáctica de la pregunta. Es un modo de extinción de las obligaciones. O sea, ya saben que es un modo que opera en la pérdida de un derecho por el no ejercicio o inactividad del titular dentro de un determinado tiempo. ¿Cuál era la respuesta correcta? La prescripción. La prescripción. ¿Quién dice algo más? ¿Es la prescripción o es la novación? Sí, para mí es la prescripción, doctor, porque está hablando de una obligación que ha perdido, o sea, su derecho, que la persona no ha hecho absolutamente nada en un determinado tiempo para poder, no sé, recuperar su bien, su dinero o lo que fuese, y ahí prescribe tu derecho, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Como bien dice Patricia, como bien dice Lidia, el solo hecho de, ya les estoy diciendo que es un modo de extinción. Segundo, les estoy diciendo que opera por la pérdida de un derecho, por no haber hecho ejercicio o ejercitado ese derecho o haber mostrado una pacífica posición. Entonces, ustedes saben que cuando en un determinado tiempo no se ejercita, no se ejerce un derecho, lo que pasa con este derecho es que se pierde, ¿cierto? Y no es otro que la prescripción. Bien, estamos de acuerdo. 7. Los derechos patrimoniales
que no se hallen sujetos a otro término de prescripción. Ya les estoy diciendo ahí de qué se trata. Que sea más breve y comprendidos en alguna disposición especial y expresa, prescriben a los... ¿A cuántos años 5 prescriben los años. derechos patrimoniales? 5 años. Sí, 5 años, dígame doctor. que sí. 5 años, 5 años. ¿cierto? 5 años. La regla general con respecto, dijimos, y cuando vimos el tema de la prescripción, la regla general con respecto a los derechos patrimoniales, cuando no se ejercita el derecho por parte de quien tiene que ejecutar el cumplimiento de una obligación, prescriben a los 5 años. Hay otras obligaciones que prescriben a los 2, a los 3 años, que tienen su disposición expresamente normada, ¿cierto? Las obligaciones de dinero, ¿a cuántos años prescriben? Las deudas de dinero. ¿En cuántos años pierdo? ¿Las obligaciones son de contenido patrimonial o de otra índole, chicos? Cuando alguien me debe, digamos, plata, ¿lo persigo a él o persigo sus bienes? Sus bienes. Sus bienes. Por tanto, es de contenido patrimonial, ¿cierto? Solo en el derecho romano al principio, cuando existía una obligación, se perseguía a la persona. Por eso dijimos que en nuestro país, gracias a la ley Blackman, es que por deudas de dinero no existe cárcel, ¿sí o no? No existe apremio corporal. Entonces, los derechos patrimoniales tienen que ver con el patrimonio y, lógicamente, el dinero también es patrimonio de las personas. Entonces, prescriben a los 5 años. 8, y es la pregunta que reforzaba el tema de la pregunta de desarrollo. Dentro del tema de la transmisión de obligaciones, entre otras, podemos identificar a cesión de créditos, pago con subrogación o dación de pago. Pago con subrogación. Jade nos dice que es pago con subrogación. ¿Quién tiene otro criterio o apoyan la noción de Jade? Está bien la B, sí. ¿Sí? ¿Pago con subrogación? Ahí creo que yo me he equivocado entonces. ¿Por qué? Es que aquí dice, dentro de la transmisión de las obligaciones, entre otras, podemos identificar y yo pues... Sí, sí, doctor, yo también por la terminación que decía, igual he puesto la... Igual. Entraba la sección de créditos y pago con subrogación. Ah, caray, eso está interesante. Muy bien, gracias. A ver, vamos a analizar. Yo les había sugerido en alguna oportunidad que cuando encontraran una pregunta que no se acordaban o que podía funcionar con 2 respuestas de pronto, analicen primero la pregunta y después las opciones. A ver, como decía Lidia, dentro del tema de transmisión de las obligaciones, ¿qué es transmitir? Pasar, traspasar, bueno, ya, entre otras. Veremos, ¿qué es la cesión de créditos? No me acuerdo. Pago con subrogación. ¿Qué es el pago con subrogación? Subrogar quiere decir sustituir. No es lo mismo que transmitir. Sustituir es reemplazar. Ah, ya me acuerdo. Cuando llevamos el tema del pago con subrogación, era el pago con sustitución del deudor y con sustitución del acreedor. Pero además el pago con subrogación es una figura que se encuentra dentro del tema del cumplimiento de las obligaciones. O sea, el asunto es que aunque se sustituya, aparezca un tercero que quiera pagar por el deudor o un acreedor autorizado por el titular que quiera cobrar esa creencia, se está cumpliendo la obligación, ¿no ve? Y ese tema es pago con subrogación. Dación de pago, dar en pago. Ah, ya me acuerdo.
es el cumplimiento de una obligación con una prestación distinta a la que habíamos originalmente acordado. Es una manera de cumplir. Ah, perfecto. ¿Cuál me queda? Cesión de Cesión créditos. de créditos. Perfecto. A ver, cesión. ¿Qué significa cesión? Cesión con C, lógicamente, porque si fuera con S las dos, estamos hablando de otra clase de cesión, ¿no ve? De una reunión, qué sé yo. Cesión viene de ceder. Ceder quiere decir, te lo traspaso, te lo paso a ti. Ah, ya. Principio Que de es la una duda. transmisión de obligación. Exactamente. Y eso es lo que no hemos aprendido a hacer, chicos, hasta ahora. No necesitan partirse la cabeza. Ocurre, en diplomados nos ocurre. Cuando ustedes ya estén titulados, hagan diplomados, ocurre. Y créanme, hasta que en maestrías se dé el tema de las chanchullitas, ¿no? Pero ya entre profesionales de experiencia, ya como que se ve feo. Pero les comento que hay sus papelitos, ahora los celulares, o sea, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es aprender a analizar, a razonar, a deshacer las palabras. Descartar se llama. No, no es dación de pago, porque la dación de pago es pagar con otra cosa distinta a la que me has prestado. Eso nada que ver. Pago con subrogación. Subrogar es sustituir, y sustituir nada que ver con transmisión. Pagar con sustitución, no, nada que ver. Me queda cesión. Cesión de crédito. A ver, cesión viene de ceder, y ceder es te lo paso, te lo traspaso. Ah, tiene mucha más relación con transmisión. Entonces, ante la duda razonable, las dos que he descartado primeramente, pues me queda la una y me voy, ¿cierto? Entonces, ese es el razonamiento y el análisis que tenemos que aprender a hacer. ¿Ya? Entonces, era cesión de créditos. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Creo que nadie. 9. Son las obligaciones que dan, ojo, y reconocen el derecho de accionar judicialmente. Ojo, la ejecución de una obligación incumplida. Son llamadas también perfectas. Ahí está la respuesta. ¿A qué se Obligaciones refiere? civiles, doctor. ¿Qué dicen? A ver, ¿civiles, naturales o judiciales? ¿Qué dicen los demás? Lidia dice que es una obligación civil. Yo también. Está difícil eso. No, para nada. Absolutamente. Fíjense desde la pregunta. Son obligaciones que dan y reconocen el derecho de accionar. Ahí está. Porque las obligaciones... Doctor, civiles, pienso yo que, no sé si es que no me he equivocado, donde me he dado cuenta es porque hemos hablado una vez de que son llamadas también perfectas. pero claro, claro. Y nos dan el derecho como acreedores de accionar judicialmente, o sea, de ejecutar. Y ahí dice, ¿no? De accionar judicialmente la ejecución de una obligación. Son llamadas perfectas, o sea, tienen todo. Me habilitan para ejecutar, dijimos. Lo contrario de las obligaciones civiles, ¿cuáles son? Si la obligación civil me da acción de ejecución, ¿qué tipo de obligación carece de esa acción de ejecución? Las naturales. Las naturales, ¿cierto? Las naturales no pueden ser porque carecen de la acción de ejecución. Las judiciales menos. Entonces, ¿qué me queda? Obligaciones Civiles. civiles, Civiles. ¿cierto? Civiles. Bien. Por eso tienen que analizar bien la pregunta. 10. A ver, chicos, se va a cortar en este momento.